En la tarde del 14 de mayo, 1940, los ciudadanos asediados en Rotterdam, Holanda, miraron al cielo al escuchar el zumbido de los bombarderos alemanes acercándose. A través del espeso y nocivo humo que se elevaba de los edificios en llamas, apenas podían distinguir las formaciones masivas de Heinkel HE-111, la infame insignia negra de Balkenkreuz, resaltaba contra sus partes inferiores blancas. Durante el próximo cuarto de hora, más de 1000 bombas de alto explosivo aplastarían a los holandeses hasta someterlos, asesinando a más de 700 civiles y devastando una ciudad entera, destrozando sin piedad su breve desafío ante la tiranía nazi. Cuando el polvo se asentó, surgieron preguntas sobre cómo sucedió esta atrocidad, que los comandantes alemanes afirmaban fue accidental. Peores eran las teorías de que fue un acto deliberado destinado a forzar la capitulación holandesa. Esta es la historia del bombardeo de la ciudad de Rotterdam. Bienvenido a Wars of the World 1945. Para el comienzo de mayo de 1940, Polonia, Dinamarca y Noruega ya estaban bajo el dominio nazi, habiendo sido aplastados por las ingeniosas tácticas de Blitzkrieg de Alemania, una brutal combinación de movilidad blindada rápida como un rayo y unidades de infantería de élite apoyadas por la supremacía aérea. Adolf Hitler ahora puso sus ojos en los Países Bajos, Bélgica y finalmente Francia. La victoria se lograría mediante la implementación de Fall-Gelb, o caso amarillo, también a veces referido como el Plan Manstein, en honor al general Feldmarschall Fritz Erich Georg Eduard von Manstein de la Wehrmacht, quien lo planeó. Centrándose en un avance hacia el sur de Bélgica, el Heeresgruppe A de Manstein proporcionaría el empuje principal de la invasión, con 5 divisiones Panzer arrollando a través de una sección débilmente defendida de las Ardenas. El Heeresgruppe B, bajo el mando del general Fedor von Bock, también lanzaría un fuerte pero diversorio ataque a través del norte de Bélgica y los Países Bajos, atrayendo a la mayoría de las fuerzas británicas y francesas defensoras a estas áreas, donde esperaban que Alemania atacara. Al llegar rápidamente al canal, los Heeresgruppe A y B rodearon y atraparon a las fuerzas aliadas en Bélgica y el norte de Francia, obligando a los británicos a evacuar desde Dunkerque en la famosa Operación Dinamo y dejando a Francia vulnerable a una invasión alemana completa. Los franceses fueron derrotados en solo 6 semanas. Fall-Gelb comenzó en las primeras horas del 10 de mayo con los primeros bombardeos aéreos masivos de los aeródromos y puertos holandeses por la Luftwaffe, destruyendo una gran parte de los limitados aviones ofensivos del país. Poco después, el cielo estaba lleno de unos 700 paracaidistas alemanes de la élite Fallschirmjäger, encargados de caer justo encima de las posiciones holandesas y capturar los importantes aeródromos, ferrocarriles y puentes, vitales para el rearme, suministro y refuerzos. Siguió horas de feroz combate cuerpo a cuerpo, interrumpido por bombardeos de precisión de los bombarderos en picado Junkers Ju-87 S. Stuka, destrozando las mal preparadas posiciones defensivas holandesas y agotando a los defensores de hombres y material críticos. Solo 6 cortas horas después de que aterrizaran los primeros paracaidistas, el estratégico puente de Moerdijk estaba en manos alemanas, al igual que el principal aeródromo en Walhaven y los de Valkenburg y Ockenburg. Al final del día, las defensas holandesas estaban en desorden, pero no fue una tarea fácil para los Fallschirmjäger. Algunos no llegaron a su zona de lanzamiento, otros cayeron en los puertos Duval y se ahogaron, o aterrizaron en los ardientes escombros de bombardeos anteriores, siendo quemados vivos. Durante los siguientes 3 días, intensos combates se extendieron por todo el país a medida que más y más unidades alemanas inundaban el lugar. Sin embargo, a pesar de haber insertado paracaidistas directamente en Rotterdam, la segunda ciudad más grande después de Ámsterdam, aún no lograron desalojar a los defensores holandeses, quienes eran cautelosamente optimistas sobre un avance reforzado británico. A menudo referido como un lobo con piel de oveja, el notorio Heinkel
G-111 fue desplegado extensamente en todos los frentes del teatro de operaciones europeo, causando infamemente destrucción y devastación desde los cielos sobre Gran Bretaña durante el Blitz de 1940 a 41. Con una velocidad máxima de 270 millas por hora o 440 kilómetros por hora y una altura máxima de servicio de poco más de 21.000 pies, el Heinkel de 2 motores fue designado como un bombardero mediano y fue volado por una tripulación de la Luftwaffe de 5 personas, piloto, navegante, barbero, operador de radio y 2 ametralladores. A pesar de estar repleto de hasta 7 ametralladoras ligeras, 2 en la nariz y en la cintura del fuselaje, una montada en una posición dorsal abierta y otras 2 en la góndola ventral. El bombardero era sorprendentemente vulnerable a los ataques de aviones de combate, confiando más en su estructura aérea blindada y en su obstinada capacidad para regresar a la base en todo tipo de condiciones fragmentadas, astilladas y destrozadas. La variante de Heinkel utilizada durante las operaciones Fall-Gelb tenía una amplia gama de capacidades para llevar armamento, siendo lo más estándar 32 bombas de 110 libras o 8 bombas de 550 libras. Sin embargo, también podría estar equipado con minas antisubmarinas, bombas externas de 4.000 libras o incluso de 5.500 libras. Nivelar el peso de despegue tiene unas locas 29.800 libras o 13.500 kilogramos. A medida que avanzaba la guerra, el Heinkel G-111 se actualizó a una variedad de diferentes especificaciones y roles, incluyendo como bombardero de torpedos, reconocimiento de largo alcance, bombardero nocturno, transporte de paracaidistas, e incluso se convirtió en el último avión en llevar una bomba B-1 a Londres, antes de cesar su producción en 1944 con más de 7.000 fabricados. El martes 14 de mayo de 1940 terminaría con la aniquilación de 11.000 casas, 19 iglesias, 23 hospitales y 62 escuelas, todo en solo 13 impactantes minutos. ¿Pero por qué se consideró necesaria tanta destrucción? ¿Se pudo haber prevenido, o como algunos afirman, fue un acto deliberado para demostrar la dominación nazi? En la noche del 13, la reina Wilhelmina y el gobierno holandés finalmente huyeron a bordo de destructores británicos con destino a Londres, y alrededor de las 10:30 de la mañana siguiente, un oficial alemán llegó a Rotterdam ondeando una bandera blanca, con una carta exigiendo la rendición de la ciudad. La carta fue redactada por el General Lieutenant de la Wehrmacht, Rudolf Schmidt, comandante del asaltante Cuerpo de Ejército 39, y fue entregada al coronel Peter Wilhelmus Scharru, a cargo de las fuerzas holandesas durante los 3 días anteriores de batalla. Declaraba audazmente, cito, «La continua oposición a la ofensiva de las tropas alemanas en la ciudad abierta de Rotterdam me obliga a tomar medidas apropiadas si esta resistencia no cesa de inmediato. Esto podría resultar en la destrucción completa de la ciudad. Le suplico, como hombre de responsabilidad, que haga todo lo que esté a su alcance para evitar que la ciudad tenga que pagar un precio tan alto. Si dentro de 2 horas después de la entrega de este ultimátum no se recibe ninguna respuesta oficial, me veré obligado a ejecutar las medidas más extremas de destrucción». Fin de la cita. Esta referencia a medidas extremas de destrucción se le había transmitido a Schmidt como una orden directa de su superior, el general Feldmarschall George von Kessler, comandante del 18º Ejército, declarando sin lugar a dudas, cita, «La resistencia en Rotterdam debe ser rota por todos los medios disponibles, si es necesario amenazando con destruir la ciudad y luego cumpliendo la amenaza». Kessler era plenamente consciente de que sus fuerzas tenían que liberarse del estancamiento en Rotterdam para poder apoyar la invasión de Francia, y también que una ocupación oportuna de los Países Bajos permitiría utilizar sus aeródromos para operaciones contra Gran Bretaña. Con todo esto en mente, así como la presión de su propio superior, Kessler quería una resolución rápida de la batalla, independientemente de las consecuencias para la población civil que aún se encontraba dentro de la ciudad, incapaz de evacuar. Sin embargo, Kessler no era el único que exigía la capitulación de la ciudad. Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Hermann Göring, uno de los hombres principales de Adolf Hitler, estaba ansioso por demostrar aún más el puro poder y dominio de la Luftwaffe, y una demostración de fuerza, como la destrucción de una ciudad entera, especialmente una que se interponía en el camino de la Alemania nazi, sería una oportunidad perfecta.
Esta teoría es debatida por los historiadores. En los juicios de Nuremberg en 1945, Göring negó conocer las negociaciones de rendición y refutó que el bombardeo fuera un acto deliberado para lograr la sumisión holandesa. Una gran parte de los archivos y documentación originales de la Luftwaffe también fueron destruidos, lo que dificulta determinar quién o qué tipo de apoyo aéreo se ordenó realmente. Al recibir el ultimátum de Schmidt, Scharru se negó a ser coaccionado. En su lugar se tomó su tiempo para redactar una respuesta, quejándose de las formalidades, cita, «Antes de considerar seriamente su propuesta, la carta debería estar debidamente firmada y mencionar su nombre y rango». Fin de la cita. Se cree que Scharru estaba jugando con el tiempo, ya sea para evacuar la ciudad o con la vana esperanza de que pronto llegarían refuerzos aliados. Independientemente, Schmidt recibió esta respuesta un poco después del mediodía, transmitiendo por radio a la Luftwaffe, cita, «Bombardeo de Rotterdam pospuesto debido a negociaciones de capitulación». Informe el nuevo estado de despegue, fin de la cita. Pero ya era demasiado tarde. Los bombarderos ya estaban en el aire, y habiendo recogido sus antenas de radio, ya eran inalcanzables. «90 Heinkel E. 111 Ises del Kampfgeschwader de la Luftwaffe, apropiadamente llamado Das Totenkopfgeschwader, o el Escuadrón de la Calavera, se acercaban desde el sur y el noreste, cargados con una mezcla de bombas de alto explosivo de 100 libras y 550 libras, mientras el General Lieutenant Schmidt entregaba su segundo ultimátum de rendición a los negociadores holandeses, alrededor de las 1:20, escuchó el zumbido pesado de los bombarderos en el cielo. De repente, al darse cuenta de que no habían recibido su orden de abortar, exclamó, «Dios mío, esto es una catástrofe». Se había acordado un último recurso de emergencia durante la sesión informativa del ataque, para que las tropas en el suelo dispararan bengalas rojas al aire para alejar a los bombarderos, independientemente de sus órdenes o instrucciones previas, y Schmidt dirigió apresuradamente a sus hombres para que las dispararan. Pero el humo de la ciudad en llamas y los constantes bombardeos de artillería aún se cernían densos en el aire, limitando la visibilidad de los bombarderos que se acercaban volando a poco más de 2000 pies y oscureciendo el arco de las bengalas de advertencia rojas. El ala derecha de 54 Heinkels, bajo el mando del Oberst Walter Lackner, se acercó desde el noreste, sin darse cuenta del caos debajo de ellos, y comenzó su carrera de bombardeo. El otro ala, compuesta por 36 bombarderos bajo el teniente Erwitz Henne, comenzó su propia carrera, pero en el último minuto, Henne vio una de las bengalas rojas abajo y abandonó el ataque, con solo 3 de sus Heinkels habiendo soltado su ordenanza. Desafortunadamente, el bombardeo de Lackner había causado una devastación considerable. En solo 13 cortos minutos, se habían lanzado sobre Rotterdam 1.151 bombas de 100 libras y 158 bombas de 550 libras. Una bruma comenzó a cubrir el cielo occidental, y a medida que se acercaba, transformó el glorioso día de primavera en una oscuridad sombría de mediados de noviembre. Y mientras estábamos allí mirando al cielo sin entender lo que estaba sucediendo, cayó un pedazo de papel, y otro, y más. Algunos estaban chamuscados en los bordes, otros tenían flores o texto impreso como papel tapiz. No queda una sola calle en pie en este vecindario, nada más que montones de escombros. Es como si un gigantesco rodillo de vapor hubiera pasado por una gran parte de Rotterdam y aplastado todo. Estos son solo extractos de los numerosos relatos que recuerdan el espantoso bombardeo de Rotterdam. El primero de un civil en Utrecht, quien presenció las impactantes secuelas a casi 50 kilómetros de distancia. La ciudad fue erradicada. 642 acres, o 2.6 kilómetros cuadrados de civilización se habían ido, y Rotterdam firmó su rendición a las 4:20 de esa tarde. De una población de 620.000, casi 80.000 quedaron instantáneamente sin hogar. Más de 700 murieron y muchos quedaron heridos o mutilados permanentemente debido a las bajas masivas. El número insuficiente de refugios antiaéreos civiles, junto con la naturaleza inesperada y la ferocidad del bombardeo, habían tomado por sorpresa a los civiles. Siemens. Rápidamente surgió el dilema de qué hacer con los escombros, los restos humanos y la carcasa calcinada de lo que alguna vez fue una espléndida urbe.
Rotterdam estaba ardiendo incontrolablemente, y pronto se fusionó en un enorme incendio autosostenido que devastó todo a su paso, fundiendo cuerpos y escombros en una tragedia inidentificable. Los civiles fueron movilizados rápidamente en grupos de trabajo, buscando entre los escombros a los supervivientes y recogiendo a los muertos, una tarea macabra que parecía no tener límite en su horror, como se relata aquí. Cita: en una ocasión, un clérigo pidió a los hombres que buscaran a 3 jóvenes sirvientas que se habían refugiado en una bóveda bajo una iglesia. Los hombres quitaron escombros, abrieron la caliente puerta y fueron golpeados por un intenso calor y un hedor insufrible. Allí estaban las 3 chicas muertas, sentadas en un banco. Un tripulante aguantó la respiración, entró corriendo y trató de rescatar a una chica, pero se había derretido dentro de la bóveda sobrecalentada. Fin de la cita. Los muertos fueron llevados al cementerio general de Kruzvik, en carretillas, taxis, autobuses, camiones de basura e incluso carretillas, donde se apilaron en preparación para el entierro en fosas comunes, siendo en su mayoría desconocidas sus identidades y sus cuerpos incompletos. En el cementerio había una fosa común de 561 civiles, enterrados entre el 19 de mayo y el 5 de junio de 1940, que incluía a 125 muertos no identificados, listados solo como hombre, mujer o ser humano. Luego se abrieron otras 2 fosas comunes y las 3 siguen intactas hasta hoy. Algunas familias tuvieron la suerte de ser enterradas con sus seres queridos en tumbas individuales o parcelas familiares. Sin embargo, incluso esto no fue un consuelo para el desamor. Una mujer descubrió que quedaba muy poco reconocible de sus 7 parientes y un vecino, y solo pudo enterrar 8 pares de pies no identificables en un solo ataúd. Durante meses después del bombardeo, se hallaban restos esqueléticos carbonizados por la ciudad, encontrados mientras se limpiaba bajo los escombros o sepultados en sótanos que fueron trampas mortales. Los restos fueron recogidos con palas y trasladados a fosas comunes en carretillas. El Consejo Superior y las autoridades de Rotterdam tomaron la decisión de demoler lo que quedaba de la ciudad y empezar de nuevo, eligiendo solo conservar el molino de Torre du Nord del siglo XVII, el ayuntamiento, y la medieval Grotte de St. Laurentskirche, la iglesia de San Lorenzo. El bombardeo alemán de Rotterdam fue una tragedia colosal, aún más nauseabundo por el conocimiento de que podría haberse evitado, pero sirviendo como un epitafio inquietante a los horrores de la dominación y agresión nazi desenfrenadas. Sin embargo, el destino iba a tratar a la ciudad otra mano cruel durante la guerra. El 31 de marzo de 1943, se realizó una incursión contra los alemanes ocupantes en Rotterdam por 33 bombarderos B-17 Flying Fortress de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero las malas condiciones climáticas sobre el astillero objetivo les hicieron soltar sus bombas de 1000 libras cortas. Casi 100 toneladas de explosivos cayeron sobre áreas principalmente civiles, a saber, los barrios obreros de Bospolde y Tussendiken, matando a 417 civiles y destruyendo más de 2.600 casas, dejando a unas 16.500 personas sin hogar y sometiendo una vez más a los ciudadanos de Rotterdam a un castigo bárbaro desde los cielos.